pero con la idea de recabar información dentro del archivo de la comisión. Ya. Y es para reivindicar el trabajo de la mujer, en realidad, que siempre ha quedado relegado históricamente y no ha cambiado mucho. Y el enfoque que le queremos dar es a la mujer como sujeto político. O sea, la mujer... Espérame un poquito porque le voy a bajar esto, que como estaba sin carga y en eso estamos hablando y suena. Y también lo dejé en silencio. Uy, si estoy para subir y ya está en máximo. Y el de abajo es para encender y el del medio es el que hay que apretar para que baje. Hay un rielcito que tiene que bajar. ¿Bajó? No. Sí. Sí, está abajo. ¿Ah? Ya está en sí, está abajo. Ay, donde le apreté tanto. Entonces la idea es destacar a la mujer como sujeto político, cómo tuvieron que abrirse paso para luchar para terminar con la dictadura. Ya. Y en cuanto a los testimonios, nos interesan dos ejes. Uno, la mujer que fue víctima directa, porque fue exonerada, presa política, etc. Y la mujer que fue víctima indirecta. A veces son las dos cosas, se dan. Yo soy las dos porque soy exonerada, nunca fui presa por suerte. Y por mi esposo. Madre, esposa, y cómo tuvieron que reestructurar su vida familiar, antes primero familiar y después la sociedad, para salir adelante. ¿Y por qué es importante? Porque fue doble esfuerzo en un mundo que siguió siendo machista, patriarcal. O sea, doble trabajo para la mujer. Claro, ¿no? Y las mujeres siempre, en toda esa época, nos segregaban más. Pues. Primero ya porque eras exonerada política, demasiado, de ahí partía. A mí me echaron del Ministerio de Educación. Un medio de un ambiente muy hostil. Entonces, por lo tanto, yo no tengo un cuestionario porque esa cuestión como que corta la inspiración. Prefiero que nos cuentes tú tu experiencia, la parte que quieras contarme. Claro, pero por eso te dije que era mejor que yo viniera y no escribiera, porque yo he hecho tantas cosas en dictadura, entonces, y después, y ahí te entiendo que sea como un enfoque nomás, ¿entiendes? Porque hablar para allá, para acá. Yo participé, yo formé el conjunto de la agrupación, suponte, que con doña Ana González allá en el Cajón del Maipo, mientras José Manuel Paradano entretenía a los hijos, yo cortando los géneros ahí en el suelo para hacer los trajes y actuar el 8 de marzo en el Copolicán. Y de ahí me mandó a buscar el que estaba de ministro subrogante, que era un marino parece, y que yo no me fuera a meter donde esos curas comunachos izquierdizantes la vicaría. O sea, así nos trataban. Y por eso les decía, por ejemplo, yo era dirigente de profesores en el 7º sector escolar, que se llama antes Quinta Normal y Barranca, porque ahora eso es Pudahuel y Lo Prado. Y después vino la hecatombe y me enfoqué solamente en trabajar para parar la olla y buscar a mi esposo. Yo hice la primera huelga de la CEPAL. Esa cosa es importante. Mucha ayuda al cardenal Silva Enrique. Esa parte es bastante importante porque como que no se le ha dado la importancia que tiene si las mujeres... No, esa huelga no la nombran en ninguna parte. ¿Por qué? Porque fue una huelga secreta. Entonces cuando el cardenal me mandó a buscar, el cura de Vitacura, si yo trabajaba en la tarde en una escuela pública que después la desarmaron cuando acabaron la Chacra San Luis. Esas viviendas que había hecho don Miguel Launer tan maravillosas. Llegamos el otro día y no había niños en la sala porque en la noche lo habían tirado para allá, para Renca, dejaron las casas ahí, en fin. Y yo trabajaba ahí y el cura era un holandés, pero nazi el jefe. Y resulta que la CEPAL estaba a 2 cuadras de la escuela y yo hice la huelga. Y cuando salí el lunes llegué a trabajar como que nada, pero había salido en el diario y eso yo no lo sabía. Y me dijo, sepa que mis feligreses no la quieren aquí. En diciembre se va, no la voy a echar al tiro. Porque no se meta con esos frailes como un hacho izquierdizante la vicaría textual. El director de la escuela, que era el cura. Y me descontó los 10 días.
Y yo al otro día, el lunes, lo fui a acusar al cardenal porque yo trabajaba con el cardenal de antes que hubiera dictadura. Porque mi marido, como era dirigente sindical, y la CUT a la vuelta del arzobispado, trabajaban juntos, siendo mi marido comunista. Y el cardenal le ordenó que me devolviera la plata. Entonces quedó la téndala. Pero en diciembre me echó, pero de junio trabajé hasta diciembre. No me echó al tiro. Y me dijo, nos encontramos el 28 de febrero en el registro, ¿cómo se llama eso? Inspectoría del Trabajo, en Providencia, porque Vitacura y Las Condes no existían. Y ahí cuando llego le dije, ¿por qué usted me va a pagar eso? Le dije, yo hice el reemplazo de Sergio Campo cuando se enfermó y el otro de no sé quién, y usted me está pagando menos. Y era la ayuda fraterna el que manejaba la plata. Le dio una rabia y rajó el cheque y me hizo otro ahí delante la Inspectoría del Trabajo. Bueno, y resulta que pasan los años, como 3, 4, 5, y en el diario se necesita profesora en la parroquial de Vitacura, que ahora se llama Colegio Inmaculada Concepción. Partí para allá yo. Y me hizo la entrevista una profesora joven, la directora, y me contrató, pum. Y yo le di el teléfono a mi cuñado, pero yo no tenía teléfono. Y me dice la Magda, oye, llamó la directora, dice que lo siente tanto, que tú reunías todos los requisitos, pero el de la ayuda fraterna, o sea, el que pagaba, dijo, a esa menos que a nadie, porque reclamó en la Inspectoría del Trabajo que le habíamos pagado menos. No, y si nos perseguían. Y además mi apellido no le gustaba a nadie. Entonces, por eso yo decía, ¿qué es lo que... ¿qué área es la que usted, la cosa educacional o el trabajo solidario? La parte menos conocida que tú misma acabas de decir. Por ejemplo, lo de la huelga de hambre y la persecución para poder encontrar un trabajo. Mira, ahí se podría enfocar que yo era una profesora de aula, una dirigente sindical, pero de base, no esa que andaba metida en primera fila. Siempre hice muchas cosas, pero a mí no me gusta. ¿A dónde han visto mi nombre en alguna parte? Ni una parte, que no me gusta, si yo hago cosas. Bueno, y resulta que viene la hecatombe de la dictadura, nos dedicamos con mi esposo, que incluso ahora leí en la mañana que están pidiendo sangre o no sé qué plata para Rolando Rojo, que tú lo debes ubicar, el profesor, está muy enfermo, dice. Y trabajábamos un equipo preocupado, vino los que estaban presos, Estadio Chile, qué sé yo. Entonces mi misión era recorrer las casas de las familias para ver cómo estaban y qué sé yo. Y de repente me tocaba Pudahuel, después por allá por la cisterna, e ir haciendo, porque tú no podías andar trayendo ni una lista de nada. Sí, ya, mira, entonces, enfoquémoslo en tu profesora. ¿Cómo te cambió la vida a partir del golpe de Estado? Eso, pues, justo lo que te decía, porque yo era una profesora de aula, estaba estudiando además en la Universidad de Chile, que nos echaron a todo el 73, pero el 74 nos llamaron en febrero y tuvimos que hacer en un año todo, entre los ramos que teníamos de cola, la tesis, tuti. Y yo no di el examen porque en eso vino el 74 y yo le dije a Juan que cualquier día nos matan, que se voy a estar gastando plata en tesis y cosas. Pero terminé la carrera. Profesora de Estado en Educación, que la había creado la señora Olga Poblete. Eso no existía en el pedagógico, para hacer clase de las normales y del pedagógico. Y Pinochet cerró el pedagógico y las normales. Entonces me habría quedado cesante al tiro. Por eso no saqué el título, porque después nos volvieron a llamar cuando llegó la democracia. Yo no quise ir para aquí, quiero más títulos. Entonces yo siempre me enfoqué. Yo hice muchas cosas políticas, pero primero yo nunca fui militante porque yo no quería. Cuando me preguntaban, me decía, ¿cuál es tu? ¿Y tú qué sé? No, yo tengo partido propio. Y yo hago cosas sola. Y empecé, como para ayudar a los compañeros dirigentes, de los cuales están casi todos desaparecidos, a chequear, por ejemplo. Carmen Pinto está con trabajo. ¿Dónde vive Carmen Pinto? Anda a visitar a Carmen Pinto, ve, tiene trabajo, no tiene, tiene algún familiar detenido, etc. Entonces íbamos haciendo como un carde, pero todo era aquí, pues si no podías tener nada anotado. Y así empecé, y yo seguía trabajando. Además estaba trabajando en La Legua, porque ahí me recibieron nomás, porque a mí me nombraron en San Bernardo, ¿no? De favor, un pesado del Ministerio de Educación que le dio hasta vergüenza porque había sido compañero de mi padre director de la escuela normal en ese minuto electo, porque había habido reforma en que las normales iban a tener el mismo rango universitario. Duró 1000 días eso.
Bueno, y este hombre le dio tanta vergüenza que en la mañana me dejó un papel aquí. Porque nosotros no nos echaron a nadie de la oficina. Parece que sabían que las iban a cerrar por las normales. Y yo trabajaba en el departamento de enseñanza normal, que era como Ministerio de Educación. Y me decía, señora Anita, preséntese en la provincial de Santiago y la van a poner en funciones. Y me dio una orden de trabajo en un centro básico por la cisterna. Partí para allá. La directora no me puso asiento. Estupelienta, para afuera, váyase. Y después me enteré que era la madre de un general de ahí de San Bernardo, imagínate, que fue el que participó en el secuestro de una chica estudiante de enfermería, la Jenny Barra, que la mamá hizo muchas cosas por esa niña, pero yo en ese tiempo no las conocía. Bueno, y ya íbamos en octubre, íbamos en noviembre, y yo con mi orden de trabajo, y no tenía dónde trabajar. Y en eso, en la micro, me encuentro con una compañera que había sido compañera mía en la universidad, y estaba de jefe de esa escuela, directora, en La Legua. Y nos encontramos en la micro por Nataniel. Y me dice, ¿dónde estás trabajando? ¿Nadie me quiere recibir? Pues le dije, yo me devuelve la orden de trabajo y yo tengo orden de trabajo. Y me dijo, ándate para mi escuela. Y yo me fui a La Legua y a la otra semana la echaron a ella, pero a mí no me echaron. Y ahí trabajé como 6 años. Y ahí hice un trabajo social muy grande, porque en La Legua los niños, tú veías todos los días, había un niño que no estaba en la clase porque el papá lo habían detenido. Si en Suecia nomás hay más de 200 familias de La Legua, porque La Legua, bueno, empezando ellos, se opusieron para el golpe, el día 11 de septiembre se echaron abajo una micro de carabineros, entonces todos los días allanaban, todos los días maltrataban. Y los niños, como son tan inteligentes, me dicen, ay, le dieron sal al lado de esas 2 señoras que lloran todo el día. ¿Qué le digo yo? Una era la mamá de unos muchachos que ella, Fidel Castro se la llevó a Cuba después, pero murió aquí en Chile hace poco. Los Pérez Vargas, que ella tuvo 4 hijos, así como los Vargas, 4 hijos asesinados en distintos frentes. Y los niños como captaban eso. Y yo todavía estaba bien porque mi marido estaba, pero después al otro año ya no estaba ahí. Entonces ni la directora ni nadie podía aceptarlo porque lo veían todos los días trabajando. Mi marido era su director de una escuela un poco más allá y se juntaba con la que era mi directora para las reuniones técnicas que se hacen toda la semana. Entonces ella me ayudó mucho a mí porque no podía entender que Juan no estaba, cuando el día antes había estado con ella en una reunión. Y yo seguí trabajando en La Legua. Hicimos mucho trabajo social ahí, muy interesante, porque la gente quedó mal, pues si ahí los arrasaron, porque a la gente que no maltrataron o mataron estaban todas las cárceles. Y después, cuando la primera época que se sacó una ley de entrañamiento, los empezaron a expulsar. Se fueron como 200 a Estados Unidos, otros tantos a Suecia. Así. Y yo siempre apoyando a las mamás, las que no podían viajar. Entonces hacíamos un trabajo, más que hacer clase y enseñar sumar, restar, hacíamos un trabajo social y político. Porque ahí estaban unas monjas, no me acuerdo si eran holandesas o belgas. Ahí el cura era belga, que incluso a él le inventaron después una situación muy tremenda, así como de social, de pololeo, el cura, que era de ahí de La Legua, y después lo tuvieron secuestrado, y al final lo expulsaron del país. Y eso lo íbamos viviendo, junto con la gente que ahora eso se llama Pedro Aguirre Cerda, ahí donde mataron al padre Yarlán. Y yo no soy una mujer católica, pero yo trabajé mucho en la iglesia católica, ahí y en el paradero como 16 de la Gran Avenida, donde hacíamos reuniones. Y ahí entonces hacíamos como un censo, por decir, lo que estaba pasando en cada escuela con los niños y con los padres. Y al 76 me tocó a mí llegar a la vicaría, porque yo antes iba a la vicaría por mi alumno. Entonces seguimos en esa, pero yo nunca dejé de hacer clase. Aunque me habían rebajado de grado y todo eso, pero me alcanzaba para la olla. Y trabajando socialmente. Y bueno, llegamos al 77 y nos llaman un día una persona, un funcionario de la vicaría. Me dice, mira, existe esta idea, pero tú no se la puedes contar a nadie porque aquí es lo que nos dijo el vicario después y el cardenal. Aquí la DINA sabe primero lo que se hace en esta vicaría antes que la terminemos de hacer la reunión, ellos ya saben.
Entonces después nos felicitaron cuando terminamos, porque íbamos a entrar como 40 a la CEPAL, pero ya la DINA llegó cuando habíamos entrado como 26. Y menos mal que no detuvieron a nadie, porque siempre hay gente que te colabora, y en una embajada por ahí, Finlandia, y en una oficina internacional que había por ahí cerca, por ahí escondieron a muchas mujeres que se perdieron, además, porque ese día llovía torrencialmente. Y la primera que entraba a la CEPAL era yo. Y con la Carolina Gajardo, que es esposa de un profesor también, que llevaba el lienzo enrollado en su ropa, o sea, si nos agarraran a nosotros, iba a quedar atendida. Pero como llovía, el hombre de la CEPAL nos dejó pasar. No, abrió la barrera, el guardia, porque el taxi mío llegó hasta adentro. Bueno, y ahí empezaron a aparecer de distintos rincones. Algunas personas yo las conocía. Por ejemplo, la hija de don Fernando Ortiz, que estaban las dos, pero la Sola Sierra yo nunca la había visto en la vicaría. O sea, como yo iba siempre en la hora de colación, el abogado me atendía, había que firmar un recurso, y yo me iba a trabajar, si yo trabajaba en 2 colegios. Bueno, y estábamos ahí, y hasta el segundo día no nos aceptaban, porque la CEPAL, aunque era una oficina internacional, era mucha gente de derecha. Y según contaban, que ya se rodeó todo por fuera, vino, detective y todas esas cosas raras. Y al segundo día nos iban a, sencillamente, y en eso el que era el secretario de la CEPAL, que era un uruguayo, y que estaba en Cuba en un evento pero internacional de lo que es la Comisión Económica para América Latina, él mandó un aviso de que estábamos en un territorio internacional y que no nos podían sacar. Y la huelga duró 10 días. 10 días. Y ahí se hizo un acuerdo que nos iban a respetar, y nos pidieron nombres de personas. Y cada una daba a su familiar. Yo puse mi mamá y mis 2 hijos. Y la Estela Ortiz puso a su marido, que era José Manuel Parada, su papá y no sé quién más. Y el gobierno se comprometía, y las Naciones Unidas respetaron. Y después mataron a José Manuel. Lo detuvieron en esa manera tan trágica, a los 80 y tantos. O sea, ellos no respetaban nada. Porque otra compañera también la secuestraron después y nunca la encontramos, de las que iban conmigo en la lista. Porque ahí tú te veías cómo eran los organismos de seguridad. Bueno, y nosotros seguimos trabajando. Yo el día lunes llegué a mis 2 pegas, en la legua no me pusieron ningún problema, la directora me tenía hasta el cheque, y arriba me dijeron que el cura ordenaba que yo me iba a quedar, pero hasta diciembre. Y seguimos trabajando. Y la directora de la escuela de la legua era una señora demócrata cristiana, pero una mujer de mucha sensibilidad, y que no podía entender que mi marido estaba desaparecido, o que había desaparecidos, porque ella con él se juntaba todos los jueves en reuniones técnicas en la comuna de San Miguel, que antes era muy grande esa comuna. Después crearon San Joaquín y la otra para allá, la mitad de PAC. Bueno, entonces yo le decía: señora Azucena, hay gente que salió libre entre Álamos, me da permiso, y yo de la legua iba allá a Tres Álamos a ver quién aparecía para avisar en la vicaría, qué sé yo. Entonces seguíamos haciendo eso. Y yo hacía mi trabajo profesional paralelo. Entonces siempre tú te ibas encontrando con otras compañeras que alguna gente tenía mucho miedo, y otras que los maridos nunca le habían informado qué es lo que hacían. O sea, que eran militantes políticos, ese era todo el cuento, ¿no? Y había, por ejemplo, nos hacían unas mesas redondas con un cura, con un médico, un asistente social, y una señora que estaba por al lado mío decía: bueno, yo era alessandrista, o sea, era media de derecha, y mi marido era comunista y yo no tenía idea. La otra tenía un marido que era del MIR y así. O sea, ellos hacían su cosa solo. Por 2 razones, yo creo: por seguridad, y además porque los hombres son muy machistas. Y ahí, bueno, se fue dando. Imagínate que fueron pasando los días, los meses y los años, y esa huelga duró 10 días, fue el año 77. Y el 78 se hizo la gran huelga larga que se hizo en Chile y en todos los países donde había chilenos, porque a mi hermano le tocó en el Parlamento italiano, me acuerdo. Pero resulta que esta de acá la borraron, nunca apareció en ninguna parte.
ni en los libros que imprimió la vicaría, ni los que hicieron los partidos políticos. Entonces un día yo pregunté, me dice, no, es que esta fue una huelga política. Todas las cosas de protestas son políticas. Lo que pasa es que fue muy bien hecha, y porque nos explicaron eso, que nosotros no teníamos que contarle ni a nuestra mamá, sino que a mí me invitaron, yo te invitaba a ti, te digo, oye, el vicario, el cura, que si yo dice si podemos participar, pero tú no le cuentas a nadie, y así, se hizo una cadena. Y por eso resultó, porque si no, no habrían esperado ahí la DINA en la puerta, ¿no? Llegaron ligeritos. Y eso fue una instancia interesante porque se movió la solidaridad internacional de una manera, y el 78, creo que fueron como 100 y tantas huelgas de hambre que hubo en Chile y Europa, porque aquí se hizo en todas las oficinas del arzobispado, que le llamaban los vicarios, porque nadie más te prestaba alero. La Iglesia Católica aquí con el cardenal Silva Enríquez, hoy también hay que resaltarlo porque nunca lo hacen, él fue distinto a lo que pasó en Argentina, muy distinto, porque en Argentina la Iglesia fue lo más de derecha que podía haber habido, por eso hay 30.000 desaparecidos. Aquí el cardenal, por ejemplo, tú estabas perseguida, me decía, ¿hay alguna persona que tú conoces o de tu familia? Ya, allá en esa esquina, en la Plaza de Armas, era una señora con esta ropa, qué sé yo, y tú la llevas también. Tú no miras a nadie. Y toda esa gente fue a Punta de Tralca, que ahí está botado eso ahora ahí, porque lo único que quieren hacer es, en vez que sea un museo ahí en la playa, quieren hacer un resort. Y ahí se salvaron cientos de vidas, porque ahí yo escondí hasta mi cuñada y mi sobrina como 7 meses y no las podíamos sacar del país. Y las monjas esas que no usan hábito salvaron muchas vidas, muchas vidas. Y eso fue un trabajo social del cardenal Silva Enríquez. Él hizo cosas. Él estuvo también amenazado hasta con armas, que salió en la televisión cuando lo hicieron, el Pinochet lo hizo hablar en la televisión como para bajar esta cosa de, porque él no decía, el Pinochet decía esto, frailes como nachos. Y era lo que estaban ayudando a salvar personas. Entonces todo ese periodo, y nosotros empezamos ya como profesionales a inventar algo, porque no podía ser puro andar protestando, porque no podíamos hacer ni un rayado en la muralla si no nos llevaban presa. Y Monseñor Hurtón, en la vicaría para allá, como es, norte, porque antes Conchalí era una cosa que llegaba hasta el cerro, pues ahora hasta Huechuraba, Recoleta, Independencia, porque una parte le quitaron a Santiago y otra a Conchalí. Y ahí Monseñor Hurtón nos dijo, les puedo prestar el patio ahí debajo del parrón, porque tengo las mujeres cesantes, las mujeres de los presos, las mujeres de los muertos, las no sé qué, tenía todas las oficinas. Y los jóvenes, que los jóvenes hicieron muchas cosas interesantes. Y ahí nos juntábamos todos los sábados en la tarde, y nosotras, que éramos todas jóvenes y con los hijos colgando, no los podíamos dejar encargados. Entonces ahí empezamos. Me llamó la señora Olga Pobletti y la señora María Marchán, la esposa González Vélez, me dice, Anita, inventemos algo. Y creamos talleres terapéuticos recreativos, es un invento que le pusimos. Y don Fernando Castillo Velasco nos prestó sus oficinas todos los viernes en la tarde y el sábado todo el día. Que después el PIDE compró esa casa, y ahora me enteré que la demolieron, y era la casa de Leoro Yáñez, y la vendieron la misma gente que trabaja en el PIDE, y hay edificio apartamento. Y eso era histórico. Ahí cuánta gente salvamos. Y todos los sábados los niños, yo tengo guardado un trabajo de una niña que era de 8º básico, pero había sido maltratada por Barrancas, que le llamaban antes Papudahuel. Toda su familia presa, y llegó la nieta de Miguel Launer, que venía de vuelta de Dinamarca. Y yo la hice hacer un dibujo a las 2. La otra niñita, hija de profesionales, arquitecto, que ya no pasó lo de aquí porque ya nació afuera, sus 2 papás eran chilenos. Y la Rocío se llamaba la chica, nunca me acuerdo el apellido, era de 8º, pero tenía una reacción como una niña de 3º o 4º básico, porque ella quedó traumada con todo lo que pasó en Pudahuel. Y yo le pasaba una hoja y ella le decía, ya dibuja, y sabe, yo la tengo guardada la hoja, así, puras rayas con lápiz negro en una hoja de blog grande. Y la nieta de Miguel Launer
un dibujo, hija de arquitecto. Ella no era retornada porque ella nació en Dinamarca. Un dibujo con todo, y sabe, pero sí, siendo tan chica, ponle tú, era la Ñuñoa, estaba la Cordillera de los Andes y los helicópteros que esos que andaban todas las noches ahí por La Faena, todas esas poblaciones, los Hermidas. Eso ella detectó, fíjate, siendo tan pequeña. Y tú veías los dos mundos. Y bueno, y nosotros teníamos que hacer algo más con nuestros hijos, porque los teníamos ahí toda la tarde jugando, peloteando, porque nosotros atendíamos a los niños más dañados, de las mamás que estaban en la cárcel, los papás que estaban en las embajadas para irse. Entonces tratábamos de hacer, no hacerles clases, sino que entretenerlos nomás. Y fue mucha gente que colaboró. ¿Ustedes ubican a la doctora Gilda Ñeco? La doctora Gilda Ñeco, que ella era profesora de la Universidad de Chile, fue exonerada y qué sé yo. Y la Gilda recorría todas sus amistades y nos conseguía leche, galletas para llevarle a los niños los días sábados. La Gilda ahora tiene como 90 años y todavía hace clases a los alumnos en la universidad telemáticamente, porque ella ya no sale mucho. Y ella hizo un trabajo solidario con nosotros. Después de ahí apareció la señora Mónica Echeverría. Toda esa gente que nunca nombran, teniendo una buena posición social, política, económica, no tenían por qué andar arriesgando la vida, pero ellos la solidaridad tremenda. Estaba la señora Olga Poblete, la señora Mónica Echeverría, Elena Cafarena, que ella me llamó a mí para que yo armara el proyecto ese, porque ella trabajaba con mi marido en la solidaridad de los presos políticos de Paraguay, pero yo nunca la había tratado más que saludarla, porque para mí Elena Cafarena era una eminencia. Y ahí armamos el proyecto pedagógico en el PIDE. Que los talleres que hacíamos en Conchalí, que era una cosa así de los días sábados, y darle unos juguitos a los niños, una galletita, para irlos insertando en la vida, porque los niños, yo siempre dije, a pesar de que mis hijos eran hijos desaparecidos, los niños más afectados eran los hijos de los presos políticos. Porque los niños el día lunes estaban como la mona en clase porque habían ido a ver los papás el domingo. Nosotros tratábamos de tirarlos para arriba, lunes, martes, o jueves, viernes había visita, los niños se iban para abajo. Y además que las mamás andaban en trámite, más encima trabajando, algunas muy dañadas, entonces los niños eran maltratados, porque quedan solos, no era que le pegaran, pero era un abandono tremendo. Y de ahí, doña María Marchán, de Gonzalito Vera, como decía ella, profesora de inglés, me dice: Anita, hagamos un proyecto, pero de verdad. Y lo escribimos y los finlandeses lo aprobaron. Y don Fernando nos dejó la casa y toda la casa quedó para nosotros y hicimos talleres permanentes con los niños. Y te digo que de eso hicimos 3 preuniversitarios nocturnos o vespertinos de todos los muchachos que cuando vino el golpe quedaron, algunos los papás presos, otros muertos, otros qué sé yo. Muchachos, digo yo, pero algunos tenían hasta 30 años y no pudieron estudiar. Hicimos 3 preuniversitarios. Nos conseguimos plata con Dinamarca y no me acuerdo qué otro país. Finlandia era el que más nos apoyaba. Y eso, un preuniversitario, después muñequeando todos los conocidos que teníamos en las universidades para empezar a conseguirle becas y cosas. Y nos preciamos de que tantos cabros pudieron salvarse primero porque en todas las protestas salíamos y yo siempre les decía: ustedes sirven libre y vivo, así que no anden leseando ni tirándole guatapique a las ampolletas, le decían broma yo, porque todos salíamos a protestar, pero había que cuidarse, porque seguían haciendo cosas interesantes. Y como te digo, ese fue lo igual que la oficina de retorno, que llegó la democracia. Habíamos creado con la esposa un desaparecido que murió de un cáncer muy violento, Aminda Traverso, que era asistente social, que se tituló en dictadura en la Universidad de Chile, de Católica, con el marido desaparecido. Y resulta que se acabó, ganó Elwin y cerraron el área social que teníamos en el PIDE, lo dejaron como una oficina de archivo y documentación y cerraron, habíamos hecho una casa hogar y una sala cuna, sobre todo para las mamás que eran presas políticas, porque ¿dónde dejaban sus hijos? Entonces los niños estaban siempre ahí. Y ganó el Elwin y cerraron todos esos proyectos. Y resulta que los niños no estaban todavía en condiciones de insertarse a la vida normal.
Y la explicación que dieron en esa época fue ninguna. que el Estado se había cargado. No quiso que siguiéramos con el proyecto de la Escuela de Santiago, me dijo, ay, quiere que tengamos un gueto acá. Entonces, ninguna cosa social orientada a los jóvenes y a los niños se consolidó, porque después las que eran las jefas de las cosas y las asistentes sociales y las traductoras y todas, se fueron a las ONG o a las oficinas, a las embajadas o a los ministerios. Y el trabajo de base, y por eso que a mí algunos ni me saludan ni me quieren porque dicen que yo hablo mucho, pero es que yo le digo que yo trabajé con tanta intensidad para salvar vidas, no para que me dieran un título, ni una medalla, ni un papel. Entonces, y no solamente yo, fuimos equipo, porque en todas las comunas teníamos alguna señora que nos prestaba su casa, su patio, porque ahí en Conchalí, que era todo antes, que ahora es Huachuraba, nos prestaban un patio. Cuando llovía, ahí nos guarecíamos debajo de un parrón, qué sé yo. Y en Pedro Aguirre Cerda, que se llama ahora, también había una señora que me prestaba su casa. Y ahí hacíamos talleres. Y así, en todas partes, todo era solidario cuando nosotros sabíamos que habían llegado muchos recursos, que ahí donde había que usarlo y no en tener pegas, sueldos, hacían unas tremendas listas así de los que iban a ser los encargados. Pero para la base, ¿ah? Y a mí por eso a mí no, porque un día uno me dijo, no lo voy a nombrar porque es muy conocido, ay, no, es que la Anita habla mucho. Sí, porque yo le digo las verdades, porque nosotros nos sacamos la mugre y le dije cuando teníamos que hacer una colecta hasta para tener plata para la micro, para volver en la noche para la casa. Porque los exonerados no nos pagaban nunca, después no empezaron a pagar. Y había gente en las vicarías, estas mujeres que no usan hábito, monjas sin hábito, toda esa gente trabajó y jamás pensaron de que también hay que vivir, hay que comer, hay que pagar la locomoción. Entonces, pero lo bueno de todo esto, que es muy positivo, que todos los chiquillos que fueron becados, la mayoría por Finlandia, sí, Finlandia fue todos entraron a la universidad. Incluso hay un chico que su papá desapareció, que era un dirigente sindical, y la mamá se fue y los dejó botados. Y una vecina los crió. Y cuando llegaron al PIDE, y el primero que se tituló en la Católica, y me llama por teléfono, donde yo estaba trabajando, y me dice, yo le dije, ¿fuiste a la agrupación? Anda a saludar a las viejas, porque antes nosotros, las señoras que eran las mayores, las primeras que llegaron, que eran 73, 74, 75, la mayoría eran mamás de desaparecidos, no eran esposas, y eran las mamás de los jóvenes del MIR. Y el año 76, ya habían 4 años de represión, ahí aparecieron los comunistas y los socialistas que empezaron a detener. Entonces el FASIC nos prestaba ahí en esa calle Manuel Rodríguez, teníamos un cuartucho ahí que hicieron una pieza como de esas prefabricadas. Esa era la sede nuestra, porque antes era la vicaría. Y después nos dieron ahí. Y después llegó ese dinero y se compró una casa por ahí que hoy día yo estaba invitado a un asunto en la tarde ahí. Un foro de no sé qué, que iba a estar el Alberto Espinosa, por eso quería ir yo. Porque era una cosa bien variada. Pero yo todavía no voy a estas cosas así cerradas, porque yo he tenido 3 veces COVID más encima. Más de todos los desastres. Pero como te digo, hay que reconocer el gran trabajo que hicieron las mujeres de las poblaciones, que se la jugaron, pero había muchas que eran casi analfabetas. Yo también creé un área para enseñar a leer. Yo allá en Pedro Aguirre Cerda, una señora nos prestaba su casa y por el FOSI, ¿cómo se llamaba una institución? Que era el marido de la directora que yo tenía en Vitacura, como un instituto de la juventud. Y ellos tenían un local en la Avenida España, no sé si existe todavía, porque después cuando llegó la democracia se acabaron muchas cosas, porque no les dieron más plata, que fue un error tremendo. Y todos estos planes en que trabajamos con alma, corazón y vida, se cortaron. Bueno, y ahí yo trabajé 3 meses enseñándole a leer a gente de adulto mayor, todo lo que ahora es Pedro Aguirre Cerda. Donde estaba la población Dávila y todo eso por ahí. Y una señora prestaba su casa y ahí hacíamos las reuniones, las clases. Y lo más emocionante fue cuando una señora se para y me toma las manos así y me dice, ¿cómo no voy a estar de contenta si ahora cuando vaya a misa voy a poder leer el misal? Tenía casi 90 años. Y un señor, y nunca me voy a olvidar porque se llama Luis Aravena, igual que un tío mío,
él abandonó. Y yo le dije a los nietos, ¿y tú, abuelo, por qué no viene más a clase? Porque le da vergüenza, porque nosotros le hacemos talla, porque está estudiando a aprender a leer y tenía que escribir, pues mamá, todas esas cosas. Sí, era un señor. Y ahí vimos la cantidad de gente adulto mayor que con el golpe quedó en el aire, pues. Quedó en el aire. Y los que tenían trabajo, los que trabajaban en fábrica, pero eran analfabetos todavía. Hicimos un trabajo bien interesante ahí. Por el FOSI fue eso, pero fue también igual que el PIDE, igual que todo, que fue así como decir, unas luminarias que se apagaron luego porque ningún jefe que asumió, ni los ministerios, ni las intendencias, los tomó en cuenta. Se dedicaron a puro... El FOSI lo ganó Elwin, y el FOSI, todo lo que dijeron, todas las plata que lleguen del extranjero las canaliza el FOSI. Y en la intendencia, que ahora es gobernación, en el piso tercero, ahí empezaron, teníamos que ir para allá, hacer una escuela de no sé cuánto, llenar una pila de formularios, y después la gente de la población ya se desintegró porque no estaban acogidos. Y tú ves que seguimos, yo escribo todos los días, paquetos de delegados presidenciales, gobernadores y toda esa gente que tiene una tremenda oficina y no hace nada. Y no hace nada, pues sí es cierto, sale en la foto nomás. Y la gente en la base necesita porque está muy abandonada. Y los mismos colegios dicen, el Instituto Nacional, pero es que los chiquillos no tienen ni un interés porque no les dan una motivación, no los ayudan. Y la formación pedagógica de estos institutos nuevos son muy malas además, y a los chiquillos los maltratan porque los anotan, los retan, los expulsan. Es una ridiculez. ¿Cómo echar a un alumno a la escuela? Mira, y ya que estamos hablando estamos en el terreno de la educación, tú sabes seguramente que cuando se creó la comisión RETIC, se llamó a especialistas en educación. Fue un grupo bastante grande que convergió ahí y hicieron una investigación y un programa para la enseñanza de derechos humanos en el periodo de bueno, pues mire, yo eso te lo podía traer a ti, para aquí. Yo hice con las ediciones Paulina, cuando se acabó el programa de Elwin, hicimos, porque yo preparé clases combinadas. Tú ibas a las poblaciones que nos tocaba por este programa de la Oficina de Retorno del Ministerio de Justicia, ponle tu inglés, pero inglés relacionado con los derechos humanos, educación física. Editamos 12 cartillas, unos pequeños libritos, cómo tú podías hacer clases en las escuelas. Y la idea era que eso después el Ministerio de Prevención lo replicara. Y cuando asumió, ¿quién era? Porque después estaba Lago, que yo fui a hablar con él también, porque primero el primer ministro, ya no me acuerdo quién nombró, Pinochet cuando se fue, y después el segundo ministro de Educación fue Lago. Y no como diciendo, ya la Anita ya salió con sus cuestiones. ¿Me das cuenta? Porque la mujer de Lago era muy amiga de la hermana mayor de mi marido. Entonces ahí estaba para que eso que habíamos hecho como experimental así en ciertas vicarías y con cierto dinerito haciendo, y como te digo, mira, ni me había acordado, 12 cartillas, derechos humanos en la escuela, inglés con derechos humanos. Hay otra cosa, inventamos los cursos, las clases combinadas, que lo practicamos desde Temuco hasta La Serena, porque le hicimos clase a profesor, que se hiciera, por ejemplo, la profesora de inglés y enseñar inglés con el profesor de música, la profesora de historia con el profesor de matemática, porque resulta que los niños, hay niños que le alatan las matemáticas y a otros no les gusta, qué sé yo, el inglés, pero haciéndolo combinado, la profesora de música con inglés, suponte. Y esa profesora yo la busqué especialmente porque ella había sido presa política, pero tenía mucha preparación. Entonces, era interesar a los niños, porque los niños que en la dictadura estaban demasiado aplastados, demasiado aplastados, sí. Imagínate esa sublevación que hubo del Liceo Alessandri, que fue como el 85, sí, yo creo que fue el 85, cuando el primer liceo que fue tomado, que yo trabajaba en el Kernby, habían llegado otros retornados de Checoslovaquia que eran hijos de un dirigente sindical, y me dicen en la tarde, dele este papelito a su hijo. Yo lo metí en un cuaderno, lo dejé en mi closet del colegio y no me acordé nunca, po. Y el papelito era que a tal hora tenían que juntarse en tal esquina para tomar el liceo. Y los chiquillos solos se fueron
ellos motivando porque estaban desamparados de los partidos políticos, de los dirigentes sindicales o gremiales, porque ellos creen que ganó Elwin y estaba todo hecho, y no estaba todo hecho, no había nada hecho. Así que eso es lo que yo sigo insistiendo en la cosa de educación, y yo en la agrupación siempre estoy ayudando por lo mismo, es decir, enfocar que no puede andar puro así con la bandera y marchando, eso solo no sirve. Y a los chicos hay que enseñarles que tienen que leer, que tienen que estudiar, y eso nos precia que los primeros becados, por decirte, con Elwin, y que todos son profesionales, incluso uno, el que yo le decía que la mamá los abandonó, titulado en la Católica, y allá en el Campo Oriente la Católica, porque, y con todo lo que significaba tener de compañeros a ese tipo de gente, porque cuando hacíamos clases en La Serena, trabajamos, sí, porque fue desde La Serena hasta Temuco, y resulta que en algunas las profesoras iban a clase, pero no opinaban ni políticamente, ni que pertenecían, y tampoco querían aparecer en las nóminas que iban a sus colegios, porque por ejemplo Vitacura era ese tipo que se robó toda la plata, pero en ese tiempo eso no lo sabíamos. Entonces los profesores tenían mucho miedo encima, porque habían agarrado esas pegas ahí, pero siempre como caminando en una cuerda floja. Es muy difícil para los maestros, y eso tampoco se ha destacado, porque el colegio de profesores, que ya está transformado igual que la CUD en una cosa tremenda, a mí me da una pena terrible. Tenemos, en Latinoamérica tenemos la mayor cantidad de dirigentes sindicales desaparecidos. El único dirigente nacional del magisterio es tu María de Vista, y al colegio de profesores si hay un letrero siquiera. Yo he peleado hasta que el Jorge Páez le dio presión y se fue. Ahora pusieron una placa por allá arriba que nadie sabe quién es, así una cuestión. Y no es que uno quiere que andar, sino que hay que visibilizar la labor de sus dirigentes, y no los desaparecieron porque sí, porque después decían que nosotros mentimos. Hay muchos, hay muchos que... Pero claro. Y como te digo, yo por eso quería venir acá, porque como yo he trabajado en tantas áreas, y además que nunca he sido militante, pero siempre y yo trabajé mucho con la Iglesia Católica, y yo tengo que estar agradecida al cardenal Silva Enrique, porque gracias a él salvamos muchas vidas, y yo nunca he sido, yo de los 8 años que he andado peleando con los curas, porque no les creía, pero sí, en tiempo de la dictadura, la Iglesia Católica jugó un papel muy importante, muy importante. Y yo sigo trabajando en la medida de lo que puedo, en varias áreas, porque siempre trabajo así. Si me invitan a una población que haya una charla, voy, si me invitan así, cosas, porque la gente de abajo está ansiosa, porque tú dime en la televisión, ¿qué le da a la gente ahora? Es una cosa horrorosa, porque yo ahora que he estado tanto tiempo en la casa, yo todo el día tengo la tele encendida, pero sin audio para ver si pasa algo. Pues yo no tengo cable, ni nada de esas cosas, ni Netflix, ni nada, pero es que es un horror. Todos los días están hablando de desastres, de balazos, entonces la gente se está enfermando, y eso tampoco lo ven. Ni el colegio médico saca la voz. Estamos mal, estamos muy... Porque la gente que, como usted y todo tú que ves archivos, sabes todo lo que se la jugó la gente para hacer cosas importantes y que queden, pero no están, pues. Y no están ni siquiera consignados en la historia, eso es lo más terrible, porque van a pasar los años y ya hay una tergiversación de la historia que va a pasar en 10 años más, en 20 años más. Increíble, hay que tratar de hacer algo, aunque sea un granito de arena. Y yo, como te digo, yo todos los días algo, y todos los días escribo, y ahora que, porque yo no tenía ni teléfono antes, porque no quería la Nancy Sandoval me compró un computador, o sea, yo lo pagué, pero hace como, cuando empezó todo esto, y teléfono, y yo le decía, pues si no me interesa, Hoy, pero es que tienes que tener... No, si no me interesa, si yo cuando voy me invitan a dar charla a las poblaciones, qué sé yo, porque todavía hay gente que se interesa por hacer cosas. Esto, armar grupos folclóricos, porque eso a la gente además hay que trabajar la mente, pues, porque la gente tiene que estar, ¿cómo andar puro tomando diazepam? Cuando estábamos en la vicaría, lo único que sabían era, un día yo le dije a la enfermera, no me den ni una de esas leceras que terminan en pan, porque yo hago clase y no voy a andar toda tonta.
uno tiene que ir buscando. Y por eso yo quería venir nomás, porque yo dije, me preguntan qué hice, o hice con los niños, o hice en las poblaciones, hice dentro del colegio. Ayer tuve una once con unas colegas que llegué ahí por casualidad cuando se me acabó el gobierno de Elwin. Fui a la municipalidad a ver la jefa que había sido, trabajamos con don Jaime Castillo cuando creamos la Comisión de Derechos Humanos y todo eso, y ella era demócrata cristiana, pero trabajamos así las dos. Y como ella ganó Elwin, por supuesto, todos los cargos directivos grandes, y yo la iba a ver a la municipalidad y me dice, ¿qué estás haciendo? Sí, que cesante, pues se acabó Elwin y ahora no tengo trabajo. Y me dice, ¿y no quieres trabajar? ¿Cómo no voy a querer trabajar? A donde sea. Mira, me dijo, anda a la escuela San Fuentes, aquí está, frente al Museo de la Memoria. Yo fascinada fui porque mi mamá era directora y venían con la gira de estudio, que eran giras de estudio, pues no como ahora que van a la discoteca a bailar. Entonces, alojamos en la normal Las Núñez porque era verano. Y esa escuela era una escuela especial, como debieran haber sido todas las escuelas especiales. En la Ciudad del Niño, que usted sabe que la demolieron, el Politécnico de San Bernardo, donde trabaja mi marido, también lo demolieron. Ahora está el regimiento ahí, un anexo del regimiento. Y ahí se atendían a los niños irregulares sociales, o sea, los niños que habían cometido castigos de que por último uno mató a su papá, pero no tenían 18 años, estaban allá en San Bernardo, que era un fundo, pero los rehabilitaban, pues, los colegas con la música, con los niños que estaban muy dañados, y tratando de que no cumplieran 18 los llevaran para la cárcel y en ese tiempo salvarlo. Eso se acabó. Y bueno, yo me voy, esto fue el 96, voy a la entrevista y a la escuela esa que está frente a la San Fuente, que es una escuela experimental, y el director me dijo, estoy ocupado, estoy haciendo la caja chica, imagínate, con boleta, no me ofreció ni silla. Y yo dije, este viejo roto, ¿qué se imagina? Entonces me dijo, vaya a hablar con la jefe técnica. Llamó a una señora bien mayor, profesora normalista, viejita. Y yo dije, ¿cómo está trabajando todavía? Y me dijo, mira, mi hija, ¿qué te puedo ofrecer? Y le dije, me encantaría. No, me dijo, si de escuela experimental aquí no queda nada, ahora tenemos 45 por sala y como está la dictadura municipal y todo. Ya le dije, ya. Me dijo, te voy a dar horario porque era septiembre. Así, yo le dije, lo único que no puedo hacer, inglés ni religión, porque para eso hay que estar autorizada por el ministerio. Yo tengo 3 títulos, le dije, así que métame en todo lo que quiera. Gimnasia, tanta hora, educación. Volví a la municipalidad y le digo a la Ana María, no, le dije yo no trabajo en esa escuela. Le dije, el director un roto ahí que está preocupado de la plata y la caja chica. Y yo le dije, cuando vine chica aquí, me quedé emocionada porque enseñaban, tú habrías estado feliz ahí, clase de biblioteca. En el currículum no existía, en todas las escuelas experimentales los niños estudiaban cómo se hace y se atiende una biblioteca. Imagínate. Y yo era chica, si yo todavía no estaba. Mi mamá trajo su 6º primario de gira de estudio. Y yo me quedo eso. Y el señor que está de la biblioteca, me acordé, ¿cómo se llama usted? Tanto. Gana Allende y lo nombra director, habían pasado todos estos años, pues, director de la Biblioteca Nacional, don Lucindo Saavedra. Y yo lo había conocido en esa escuela experimental. Y ahí, justo volvieron de la Ana María a la municipalidad y dije, no, me gusta, ahí está tu orden de trabajo. Le dije, yo no trabajo en esa escuela porque primero le dije, hay 45 niños por sala hasta debajo de la escalera, como en la tarde, pusieron niños y yo trabajé en mi vida en colegios decentes. Me dijo, ándate a Rondizoni con Bascuñán, si le caes bien a la directora, te va a quedar, porque ellas proponen, todavía no podemos sacar eso de Pinochet, que Pinochet le daba a los que ponía de director, ellos te proponían, no la municipalidad. Fui para allá y habían nombrado a la señora Iris recién, se había ganado el concurso hace un año y la que estaba a cargo no le quería entregar el puesto, porque era la mujer de un pintor muy famoso. Y resulta que la señora Iris me dice, ay, tú eres tanto. ¿Y por qué me conoce usted? Le dije que la vi ayer con 90 años, estuvo en la 11. Me dijo, porque la Delia era la directora que la nombraron, o sea, me nombró la democracia y ella no se quería ir. ¿Y quién era la Delia? La que entregó a mi marido aquí en Independencia en la escuela. Y yo hice el curso de directores con ella y con Allende en el centro de perfeccionamiento. Y cuando yo fui en la tarde a la escuela y le dije, Delia, ay, me dijo, señora, ¿se le ofrece algo? Y yo le dije, ¿tú me estás tomando el pelo?
Yo le dije que yo estoy esperando a Juan ahí afuera de la Moneda en Teatino porque íbamos a ir a ver a mi mamá porque es su cumpleaños hoy día, 26 de julio. Y resulta que me hablaba como que nunca me hubiese conocido. Y mi primo, que hizo el curso conmigo, le hacía los trabajos porque era una cuadrada de tonta. Pero ¿qué pasa? Que en el gobierno de Allende, esas típicas cuotas de los partidos. Ella representaba al Partido Radical. Y el marido era Lardi Bistúa, el pintor. Y esta señora que me recibió ahí en Rondizoni, un día me dijo, venga para la oficina a tomar té. ¿Sabe que esta señora que estaba aquí? Yo gané el concurso el año pasado, me ponía una silla ahí y ahí ella no se iba. Y un día celebramos algo y se pasó de copa y se puso a llorar, que ella estaba muy apenada de haber entregado a un profesor. Y el último día que vi a Juana a las 12 del día fue ahí al centro de perfeccionamiento a verme, y ella era mi compañera de curso. Y después llego a hablar con ella y me dice, señora, ¿se le ofrece algo? Y ellos lo habían entregado. Porque, y había una pura profesora que María me dijo, si me pasa algo tú no hables con ella porque ella no quiere a la gente sindicalista ni de izquierda, porque en una marcha con Frei Montalva, su hijo iba leyendo, era un cabro de cuarto de ingeniería y lo mató una bala. Entonces ella le echaba la culpa a todos los de izquierda. Y resulta que ella habló con la hermana de mi marido y ella fue a los tribunales, hasta describió la gente que lo tomó. Y 30 y tantos años después, el abogado, ya no era la vicaría, lo dictaminó, pero que le dieron como 4 años a cada uno. Y una de esas era la mujer que estaba ahí en la escuela ese día vestida de carabinero y no era carabinero. Y resulta que yo le dije, Juan, te pusieron ahí una mujer, eso te está cuidando, ya te pusiste celosa. Al otro día, el jefe político de María me dice, juntémonos ahí en un restaurante en la Alameda porque Juanito no aparece. Llegamos ahí y yo los miro y yo dije, estos son todos dinos CNI, porque había uno que era amigo de un amigo mío y yo lo había conocido en una fiesta en una bomba de encina, el famoso Fuentes Morrison, que después que los mismos cabros ya en Ñuñoa lo mataron. Y estaba él ahí, y estaba la Paca. ¿Dónde has visto tú en un restaurante una Paca tomando cerveza? Y con uniforme de Paca, y era la misma que yo había visto en la escuela de Juan. En la semana antes de salir de vacaciones, porque el día lunes vuelta de vacaciones lo tomaron, lo anduvieron buscando las 3 semanas de vacaciones. Fueron a la casa de mi suegra, a la casa donde vivía mi mamá, en la escuela donde trabajaba antes, que la portera dice que echaron abajo, la residente, porque antes había, en todos los colegios había auxiliar residente, dormían ahí, tenían su casa. Y resulta que unos amigos que del sur que lo buscaban porque le traían una encomienda. En la escuela acá en Independencia lo mismo dijeron. Y eran los dinos. Y después de 38 años el abogado que me atendía me dice, andábamos perdidos, la Dina nunca tuvo a tu marido, me dijo. Porque ahí apareció ese famoso comando conjunto que nadie sabía que existía. Nelson Caucoto, mi abogado. Lo conocí en la vicaría por accidente porque mi abogado era la Fabiola Letelier y matan a Orlando Letelier y la Fabiola me llama a la escuela y me dice, Anita, tengo que ir a Estados Unidos porque mataron a mi hermano y te voy a dejar este cabrito que viene saliendo de la universidad. Y el Nelson se transformó en un abogado de derechos humanos que ahora tiene oficina. Un día me dijo, ahora me dedico a ganar plata, porque ya llevo como 40 años siendo pobre, riéndose. Pero él es un excelente, su equipo, él tiene un equipo maravilloso. Cabros jóvenes, pero muy estudiosos y han ganado todas las causas que han hecho. Y cuando él me llamó, ¿sabes? Que se descubrió lo del comando conjunto, me dice, anduvimos perdidos como 30 años porque decían que Juan tuvo en Tres Álamos, hay gente que declaró que lo había visto en Simón Bolívar. Mentira, pues, si nunca estuvo ahí. Iba gente a la vicaría a entregar su testimonio, que Juan estaba en Tres Álamos, que hacía con las migas de pan, mira todas las cosas, como si para volverme loca a mí. No, si está ahí, lo vimos, y hacía piezas de ajedrez con la miga de pan. ¿Te das cuenta? Y eran todos gallos dinos. Pero cómo se preparaban, ¿no? Como para decir que uno era la loca, pues, que estaba hablando, mire, pues, cómo se va a desaparecer una persona. Y después decían que estaba allá arriba en Simón Bolívar, y nunca, incluso yo fui con un milico amigo, fuimos y tocamos la puerta. Yo le dije, pero si este es un colegio, y era el gimnasio ahí, pues, donde tenían toda la gente que fue exterminio eso. No, porque yo me metí hasta la parte, yo no sé,
Mi hermano decía que yo tenía un ángel que me protegía porque yo fui medio irrespetuosa a veces con las autoridades del otro lado, ¿no? Porque cuando el viejo que me citó al Ministerio de Educación y se va como a tomar... Ahí todos decían lo mismo, que se había ido con otra. Pues a todas las esposas nos decían, no, pues sí se fue con otra. Y un día, mira, y todos te decían de la misma manera. Cualquier día le mando una tarjeta de Suiza o de Viena. Y resulta que el Sergio Díez, que era el ministro del Interior de Pinochet, era mi vecino en tal que era un facho insoportable en esos años. Y él a las Naciones Unidas, con papel en mano, dijo, esa mujer miente. Juan Llaneri no existe, no tiene identificación en Chile. Lo borraron del registro civil y lo borraron del Ministerio de Educación del registro interno, que si tú quieres ver tu año de servicio para que te paguen, ahí está en el registro. Juan no está. Si a mí, yo tengo una pensión de él como de 190.000 pesos, que tú eras testigo que lo conocías cuando ganó Elwin y tú ibas a una notaría con un asistente social y doy fe que lo conocí y era obrero del Partido Comunista, pusieron, obrero del partido. Y una pensión que se llama no contributiva, porque Mario lo borraron de todo, y no solo a él, a varios. Entonces, y todas esas cosas era como para que te fueras desgastando, porque hay mamás que se suicidaron, hay otras que se volvieron locas, otras que les dio esos cánceres tremendos, porque eran demasiado. Las esposas también, porque nos trataban como que éramos... que estábamos inventando o mintiendo, ¿no? Y tanta gente que sufrió mucho, ¿no? Y yo siempre digo que a mí lo que me salvaron fueron mis alumnos, porque los niños son espontáneos y no tienen rollo. Y esa es más o menos la trayectoria que he tenido así en la cosa de derechos humanos, en lo personal y en lo local, porque yo lo mío siempre lo iba como... Porque me decían a veces las mismas cosas, bueno, pero si tú también eres familiar, porque yo estaba preocupada de todo, pero yo no me metía adentro como que yo también era una afectada. Me costó mucho aceptar eso. Yo creo que eran bloqueos que uno se inventa para no andar puro llorando, fumando o tomando, porque hubo mujeres que se pusieron alcohólicas, otras se enfermaron, se pusieron locas, porque tomaban muchas pastillas. 2 mujeres se suicidaron dentro de la vicaría, que eso nunca lo cuentan. Total, han pasado tantos años, yo hablo todo nomás ahora, para que sepan. Porque era tanta la presión que tenía y el miedo que tenía la gente, porque los milicos inventaron tanta cosa, que algunas las estamos recién sabiendo nomás. Recién sabiendo. Sí. ¿Ah? Y eso tampoco se ha escrito. Porque a mí todo el tiempo me escriben, no... Y además otras que ya no vamos a saber, otras que ya no vamos a saber. Estaba viendo que hace poco asumieron o dieron la información de que en el 2005 se había hecho una quema de documentos por parte del ejército. Esto fue un informe muy... Perdona, no hables tan rápido que no te entiendo, no, que escucho poco todavía. Hace muy poco salió un informe por parte del ejército reconociendo la quema de documentos en el 2005. Entonces me refería justamente a hay cosas que ya no se van a poder saber. No, pues si de los archivos que ellos tenían, incluso ellos quemaron archivos de la iglesia, porque robaron cosas. Hubo estas sedes que se llamaban las vicarías zonales, que también entraban de noche, rompían todo, rompían. En ese tiempo todo era con máquina de escribir, todo rompían y alguna gente guardó algunas cosas. Y por eso a mí en la agrupación me dicen la memoria histórica, porque yo tengo una memoria privilegiada porque mis papás profesores y yo tenía una tía profesora que a mí me ayudó mucho, que mi mamá siempre decía que yo le copiaba a toda esa tía, porque esa tía fue sola, no quiso, o por opción ella no se casó, pero viajó. Y yo le voy a decir, no sé cuántas veces yo he ido a Europa y pregúnteme con qué si soy profesora primaria. Pero yo cuando ando afuera hago aseo, cuido guagua, sé un poco de inglés, porque siempre me gustaba la cosa social y cultural, ¿entiendes? Pero si tú me dices, fuiste a la Torre Eiffel, no, eso a mí no me interesa. Yo cuando voy a los pueblos, voy a los muelles, voy a donde comen los trabajadores, los mercados de los pueblos. Los chicos, me acuerdo cuando fui a Canadá, en Holanda, una chilena que vino cuando ganó Elwin, yo la conocí a ella que venía a hacer un estudio, yo la cogí con su mamá que era periodista. Y después yo fui a Holanda
y le dije, llévame una parte interesante, algo. Y me lleva al restaurante más caro de Holanda, que casi me moría de vergüenza porque ella lo pagó. Y yo quería ir ahí a la orilla de donde están los muelles y la gente, porque ahí tú conoces cómo es el ser humano, ¿no? Y cómo es cada país. Por ejemplo, en Uruguay, que es un país tan chiquitito, también yo fui en dictadura para allá. Yo también fui a Cuba, plena dictadura, porque yo lo único que quería era hablar con el doctor que experto en cáncer, él que era el director del Hospital del Cáncer, atendió a la Laura Allende y al Loco Cuevas, que era el presidente de la construcción. Él se enfermó cuando salió al exilio, porque él estuvo preso, estuvo entre Álamos, y yo lo iba a ver todo eso. Y además esa es otra anécdota, porque el día que salió el libre, era a las 6 de la tarde y la mujer no llegó a buscarlo y llegó a mi casa a dormir, y llegó el Juan con dos más, que uno que está hacia la mala aquí, había entrado al país y decía, nos vamos a ir a asilar. ¿Por qué? No de la Dina, sino que de la Anita, porque yo desde que entró el loco ahí lo empecé a retar. Le dije, oye, tu hijo, ¿qué no hacía el más chico para ir a verte allá al Tres Álamos? O cuando estuviste en el estadio. Y mire, y él aquí en mi casa, claro, porque ya no podía cruzar para allá, para Pedro Aguirre Cerda, porque era las 6 de la tarde. Y ahí amanecieron en mi casa y riéndose de mí que se iban a ir a asilar, porque yo era muy mala. Porque yo los echaba, porque yo les decía, la familia cómo estaría de nerviosa. Y ahí, entre esas cosas, el loco lo sacan del país y le dio cáncer. Y ahí lo atendieron en Cuba. Pero él se vino a morir a Chile, no sé si usted se acuerda, ese funeral terrible que fue, porque a la gente ya ahí en el Cerro Santa Lucía la empezaron a maltratar. Fue un funeral, pero terrible, terrible, terrible. La gente, unas niñas así las tomaban, las maltrataron, en fin. Y nosotros, un grupo, nos habíamos ido a esperar la caravana en el cementerio general, y ahí yo me acuerdo de la Fanny Poyarolo y otros ayudando, porque es que nos tiraron más bombas de esas que uno se ahoga. Y ahí donde tú veías que todavía los esbirros de Pinochet andaban todos funcionando, aunque habíamos ganado el 90, pero todos los días habían problemas en las poblaciones, en todos esos lados. Y yo el año 86, en enero, yo fui a Cuba. Anduve como por 10 países para que no me timbraran, porque los peruanos igual me querían. ¿Por qué? Porque yo quería ir a hablar con el médico del cáncer, porque mi hijo tenía cáncer. Y al final una doctora que había salido de Chile, mataron al marido que era médico, ella me consiguió una interconsulta en Alemania. Y yo partí para allá con mi hijo. Y se mejoró. Y entre medio yo seguía haciendo este trabajo político. Y en Alemania nos tocó justo, imagínate, la muerte de José Manuel Pará y Manuel Guerrero. Y los chilenos allá se pusieron alemanes, pues entonces tú para hacer algo tienes que tener una hora, un termín, como dice y con un profesor que había estado preso en el Buqueleo, en Chacao. Yo le dije, oye, Pato, hay que armar algo, arriéndense una sede, y los chilenos tenemos que... Y nos pusimos en contacto con la vicaría, ese día que pasó, y con la GES que funcionaba ahí en Lord Cochrane, para mover que los chilenos que estaban afuera sensibilizaran de lo terrible que había pasado a estos profesionales asesinados, pues si fue una cosa tan tremenda. Y yo no podía ni siquiera pegarme un llanto porque mi hijo estaba en el hospital ahí enfermo. Y además que el último que nos fue a ver en la noche antes de viajar a Alemania, que fue el día que mataron al padre Yarlán, que estaba todo lleno de militares, nos fueron a dejar en un auto diplomático, fue José Manuel Pará, que fue en la noche a mi casa a despedirnos. Imagínate, y mi hijo le quedó eso tan grabado, y José lo único que quería que yo le dejara a mi hija chica, y yo le dije, no, le dije yo no le dije a nadie, porque en el FASI me retaron la Fanny Poyarolo, porque yo había pedido 3 pasaportes. Y yo le dije, si mi hijo se muere, era menor de edad, pero ¿cómo lo saco de un pasaporte de vivo para llevármelo de vuelta para Chile? Porque uno como profesora piensa estas cosas, tiene que ser más fría nomás. Y bueno, se mejoró por suerte. Y allá nos pilló esa cosa tan terrible de la muerte de José Manuel y de Manuel. Y para mí fue terrible, porque yo fui la primera que entré a Tres Álamos cuando Manuel salió en Libre Plática, porque fue el único de los desaparecidos del año 76 que apareció, el único. Y yo lo fui a ver antes que su primera esposa, porque yo como me metía de intrusa, iba a Tres Álamos y había una señora que se llamaba María Altamirano, mamá de 2 muchachos del MIR, que uno apareció, el otro no. Y yo le dije, usted es mi tía. Así que yo entraba con ella. Y la directora me daba plata para el taxi. Yo iba ahí a Tres Álamos, y la legua está cerca. Y
Ya, saliste tú en Libre Plática, te escribí a mi marido así, lo viste en algún lado. Y nunca, y después uno dijo que lo habían visto ahí en Tres Álamos, y nunca estuve ahí. Nunca estuve ahí. Y por eso siempre hay que destacar eso, que nadie habla de la gran solidaridad que hubo de tanta gente anónima, que por eso estamos vivos los demás, porque la gente te colaboró, te dio alimentos, te dio ropa para los que estaban presos. Pues yo le dije un día, oye, si hay que llevar ropa a Tres Álamos, ay, me dije, ¿para qué? Oye, si hay gente que la han tenido 3 meses y no se han cambiado. Un profesor me contó que los calcetines se le deshicieron en los pies. Entonces, había que cooperar. Y las monjas sin hábitos fueron un 7. Entonces, esta cosa así, como de todo un poco, pero es... Yo nunca he sido una persona ni resentida ni nada, pero yo vivo alegando de que la historia debieran contarla del otro lado, de la gente que no tiene acceso ni a la televisión, ni a hacer un libro. La gente común y corriente, ¿no? Desde un empleado del banco hasta del policlínico, del consultorio. Tanta gente que fue tan solidaria, ¿no? Gente que no solamente algunos entregaron hasta su vida, otros te daban dinero, otros te prestaban, tú me decían, oye, mañana tenemos una niña ahí en el psiquiátrico que no está enferma y aquí la deja al aeropuerto y está, Carmen, pásame tu parca y tu boina, y la gente me la pasaba porque teníamos que disfrazar a una persona y que se fuera. Algunos no tenían ni zapatos, pues si habían estado presas. Y eso es una cosa que hay que contarla, no contarla en 500 años más como estamos recién sabiendo lo de Europa. Pues si yo estuve cuando recién en Europa, estaban como hay gente contando lo que había pasado con los nazis. La gente no hablaba. En Alemania todavía la gente casi no habla, que un día yo viajé en un tren, pero con un chileno interno, y la señora le decía, era una pastora, dígale a la señora, porque yo soy muy crítica, que ante la guerra éramos distintos. Claro, pero la guerra los dejó tan mal que se pusieron todos individualistas y consumistas nomás, pero no se olvidan. Y sí, la iglesia luterana hace muchas cosas. Ya ve que aquí tuvimos el Hermann Franz, que casi lo mataron, porque él ayuda a tanta gente, a tanta gente. Pero eso fue así como de persona a persona. Y hay otra mujer que cuando vino el presidente Mujica andaba con él. Y yo le digo a una que está ahí, nosotros a ella le debemos un homenaje, se va a morir, que ella era la encargada del alto comisionado de las Naciones Unidas aquí. Y cuando hicimos la huelga, ella nos entró a la CEPAL. Ella no hizo los contactos, ¿y qué creen que hizo? Cerraron la oficina y la cambiaron para Argentina. Y aquí se perdió su oficina, que salvamos muchas vidas, la alto comisionado. Y ella, cuando vino ahora con Mujica, ya está mayor, pues, y ella fue la que sacó con otras personas, que la Mónica González lo escribió en un libro, al que desertor de la FARC, que habló donde mataron al Lucho Maturana y el Juan Llanelli ahí en la Cuesta Arriba. Y la iglesia lo sacó por allá, por mismo donde arrancó Pablo Neruda, así para Argentina y para Europa. Dicen que vive en Francia, está vivo todavía. El Valenzuela Morales. Sí, vive en Francia. Sí. Es que después se hizo una película, que esa película en la Biblioteca Nacional me la perdieron, pues se las presté, en que el Andrés Valenzuela está ahí y yo estoy aquí. Se supone que estamos en un restaurante en París y me están entrevistando a mí y a él. Y él ahí cuenta todo eso. Claro, ahora tiene melena larga, usa bigote y todo entero con cripto. Y papudo. Exacto. Y resulta que esta niña que ahora creo que está de jefe en la biblioteca y perdieron la película y no me dio ni una explicación. Que la que estaba a cargo se había ido a Brasil, que la llave del estante no estaba y no sé qué cuestión. Y yo dije, ¿dónde va a estar más segura que ahí? Porque eran 2 películas que se hicieron afuera y ahora cuando murió el don Pedro Chaskel, el gran cineasta, en el museo vinieron 2 que trabajaron, uno vivía en Alemania y 2 vivían en Estados Unidos, y vinieron ese día que lo velamos ahí en el Museo de la Memoria. Y ahí nos acordamos de esas cosas y esas películas que están perdidas, pues las hicimos en dictadura. Una se llamaba Recado de Chile. Y de allá, los que estaban exiliados en Italia mandaron una que se llama Recado para Chile. Los Inti Illimani, la Charo Cofré, todo eso que vivían en ese tiempo por allá. Y después
se hizo una que tenía el nombre de mi hija, porque mi hija se llama Mila y que ahora no lo quiere usar más cuando supo que del desastre de Vietnam. Y la película se llamaba, y se hizo en todos los talleres regionales de las vicarías, de lo que estaba haciendo la gente por el pueblo, ¿entiendes? Lo que estaban haciendo, acompañando a los presos, haciendo colecta, porque tú sabes que la gente se ayuda una con otra. Gente que no tiene nada igual se desprende. Y hicimos talleres en la Dávila, en Conchalí, un montón de partes, para ver cómo la gente se estaba en el fondo defendiendo. No estaban armados ni nada, pero se estaban defendiendo de la dictadura, haciendo redes de apoyo, de ayuda. Y seguimos, pues, estamos en democracia y seguimos juntando para el compañero que está enfermo y para el otro, porque no hay ni una institución social que se preocupe de eso, habiendo tanta plata en este país. Yo cerré mi casa acogida por eso, porque ya le tenía que andar rogando ahí para que me dieran $1.000.000 al año en el famoso FOSI. 29 años funcionamos. Y la primera, doña Eleonora Yarzún llamó al Sergio Campo, que era mi presidente, y ella nos regaló $3.000.000. Oye, nos duraron como 5 años, porque los teníamos de interés para pagarle a una persona que era una profesora jubilada. Y ahora todos esos niños ya son jóvenes, y tenemos la suerte o la dicha que mientras fueron huéspedes nuestros, ningún niñito se murió. Un niño se murió porque la madre era porfiada, no le da los remedios a tiempo, y había un letrero: se prohíbe la papa frita, se prohíbe el azúcar, se prohíbe todo lo que el doctor, porque los niños cuando están con quimioterapia se les endurece mucho la vena. Y ese niño, la mamá me decía, mire, perdón que lo diga, pero ¿y para qué se preocupa tanto si este cabro ya está con una pata en el ataúd? Y se murió el niñito, era de Putaendo. Además que yo hice el proyecto de Santiago al sur, pero después empezó a llegar gente del norte, llegaba gente hasta de Bolivia, y el hospital me llamaban porque no había donde alojar, porque era una casa de alojamiento, ¿no? Y yo lo hice igual como me tocó a mí en Alemania, pues, que me daban la preferencia, pero en el día estaba el puro niño nomás, y había un carrecito por debajo donde dormía la mamá. Y yo me acuerdo, con una turca y con otra señora, y yo le hacía dibujos porque la gente alemana es muy racista, y la gente de pelo negro la tratan pero pésimo. O sea, los europeos en general son así, pues. Y esta señora turca que tenía el niño con cáncer, y más encima el niño tenía Down. Y la señora casi no salía de ahí, y en la noche nos ponían unas camillitas para que la mamá durmiera, pero después la retiraban. Y a ella no le ponían, y un día yo le veo así en la cama al niño, y yo voy a los casilleros donde está y le traigo un colchonete ahí, y tampoco le dan una comida. Nos llegaban unas bandejas como en los aviones, así con un plástico, y yo a cada bandeja le sacaba algo, y le hacía una bandeja a la turca, después le hacía un mono así, y le ponía el Bósforo, el puente ese que tiene, y yo le decía, ¿es de Ankara o es de Estambul? Y entonces me decía mi hijo, mi mamá por hablar le está haciendo clase a la señora, porque nadie la tomaba en cuenta, porque ella no hablaba alemán. Yo tampoco hablaba, pero después me mandaron a estudiar, el hospital me mandó 9 meses a estudiar alemán, por lo menos para saber recibir los remedios, el azúcar. Y como se parece al inglés, algo no cuesta. Pero allá en Alemania no existe la enfermera universitaria. Existen las auxiliares y unas como paramédicas. Y esas eran las más racistas. ¡Oh, eran terribles! Menos mal que mi hijo era un rubiecito. Y de apellido italiano. ¿No lo dejamos acá? Sí, yo creo. No, esto otro era relleno nomás. Sí. No, para ver que la gente estamos mal. Me da pena porque no hemos avanzado nada. Y yo, como no me quiero morir, no quiero que me dé un cáncer de nostalgia ni nada, le pongo todo el pino para... Y ahora con esto que me pasó, que el doctor me dijo, se salvaste por un pelo nomás, esta hemorragia cerebral que me dio. Y yo ahora creo que es la segunda salida que salgo sola. Ayer fui, incluso una sobrina me pide siempre los Uber, pero ella trabaja en el Mega y está ocupada. Y me fui en metro, y ahí en la estación central tomé un taxi. Cuando vi esa estación central casi me muero. Porque resulta que todo el mugrerío que había en esa parte adentro, antes de meterte, y ahora pusieron
otro cerco más del de la calle. Y yo no hallaba por dónde salir y le pregunté, no, me dijo, salga para allá, para Exposición y para allá. Y cuando llegué a la esquina de la Alameda con Exposición, resulta que los tipos estos extranjeros vendiendo la comida, no en la vereda, en las micros que vienen de Maipú, ahí estaban toda la fritanguería y la cocina.